Esta vez haré un análisis comparativo entre la primera versión de Hunter x Hunter del estudio Nippon Animation y la versión moderna del estudio Madhouse. Obviamente me será imposible señalar cada pequeña diferencia, así que solo analizaré los detalles que más captaron mi atención. También dejaré de lado las ovas de Grid Island debido a que su considerable reducción de presupuesto llevó a esta saga a tener una menor calidad de animación y estilo artístico a comparación de las sagas previas. A pesar que los diseños de Madhouse suelen ser acusados de lucir demasiado infantiles, esto se debe a que los diseños del manga se caracterizan por tener rasgos faciales exagerados y casi inmaduros, algo muy diferente a los inicios de la versión de Nippon Animation, cuyo diseño tiende a ser un poco más proporcionado y serio. Aún así, me resulta complicado definir por completo los diseños de la versión antigua debido a que existen algunas variaciones de estos durante el transcurso de la historia y en algunos casos pueden resultar muy diferentes entre sí. Cabe destacar que en el caso de Killua, Nippon Animation sigue con mayor fidelidad su diseño inicial. Madhouse, por otra parte, optó por sus diseños más recientes, cuya apariencia luce más juvenil que en la primera parte de la historia. Una situación similar se vería con su hermano Kaluto. La versión del 99 obviamente usa sus primeros diseños, mientras Madhouse decide usar su diseño ya modificado de la saga de las hormigas Quimera. Exceptuando el pasado de Gon y una tensa conversación con su tía Mito, el primer capítulo del manga muestra un tono alegre y optimista, resaltando el constante entusiasmo de Gon por empezar su gran aventura, un aspecto que Madhouse logró transmitir en su debut con su animada banda sonora y su vibrante selección de colores. La razón por la que Togashi decidió empezar la historia de esta manera era para que los cambios de tono terminen siendo más drásticos e impactantes. Por ejemplo, en el capítulo 5 podemos ver a un inocente Gon escuchando a Kurapika discutir con Leorio sobre la importancia de ser un hunter, y unas páginas después vemos a un aterrado participante gritando por sus brazos mutilados. Los productores entendían la visión del autor al brindar una introducción con una falsa sensación de seguridad y disfrazada de historia infantil que terminaría tornándose más oscura y retorcida con el tiempo, y luego tuvieron la brillante idea de omitir por completo la introducción de Kaito. Técnicamente el primer personaje mostrado en el manga y cuya reintroducción se realizó 8 años antes del inicio de esta adaptación. Aún no entiendo cómo los mismos productores que prestaron atención a los mínimos detalles planteados por el autor eran incapaces de comprender lo relevante que era este personaje para la historia, así que resulta justificable que la capacidad del estudio para adaptar esta obra haya sido duramente cuestionada por los fans de la serie. Por otra parte, en la versión de Nippon Animation sí pudimos conocer a este crucial personaje y es genial que se haya expandido un poco más su interacción con Gon, pero debo señalar que esta adaptación no comparte el mismo tono establecido en el manga, optando por una paleta de colores opacos y con un tono de historia más dramático y emocional. También hay ciertas modificaciones en la personalidad de Gon, mostrándose más sensible ante la idea de haber sido abandonado por su padre. Eso es porque el estudio debía lidiar con las dificultades de tener que alargar más el capítulo para que la historia no alcance al manga. Así que este debut detalla la constante lucha de Gon por atrapar al guardián del pantano y profundiza más la dolorosa perspectiva de Mito al ver cómo su hijo adoptivo estaba creciendo y finalmente aceptando su inevitable partida. Nippon Animation consiguió realizar una hermosa interpretación que es más completa y con una narrativa que supera por mucho a la versión moderna, pero debido a algunas modificaciones que el estudio se vio obligado a realizar con respecto a la historia original, también aconsejaría dar una leída al primer capítulo del manga. Debido a que la versión de Nippon Animation fue la primera que vi, jamás me di cuenta de lo excesivamente oscuros que pueden resultar algunos capítulos, y al hacer las comparaciones con la nueva versión, se pueden notar aún más los serios problemas de contrastes e iluminación que no permiten distinguir fácilmente a los personajes del escenario que los rodea. Por fortuna, estos problemas no son tan frecuentes, pero siguen estando presentes en algunas sagas posteriores. Otro inconveniente es como Leorio suele ser subestimado durante la primera fase del examen. En el manga, Leorio es de los primeros en mostrarse fatigado al punto de hacernos pensar que iba a rendirse, pero recupera la compostura de inmediato y muestra más energía que nunca. Esta escena es fielmente adaptada por Madhouse. Pero en el caso de Nippon Animation, Leorio llega a estar tan fatigado que incluso tiene que ser sostenido por Tompa.
Adicionalmente, cuando Hisoka decide hacer su propia evaluación, eliminando a los participantes que no estuviesen a la altura y ve a Leorio regresando para confrontarlo, Hisoka quedó asombrado por su espíritu de lucha y pudo reconocer su potencial, así que a la hora de contraatacar, él evitó usar su carta debido a que solo planeaba noquearlo. Sin embargo, en la versión de Nippon Animation, aunque Hisoka seguía impresionado por Leorio, al parecer eso no fue suficiente para cumplir con sus estándares, ya que sacó su carta y simplemente decidió acabar con él. Fue solo después de la interrupción de Gon que cambió repentinamente de opinión. Aún con estos inconvenientes, sobran las razones que hacen tan memorable a esta versión. Cuando Gon le roba la placa a Hisoka mientras este asesinaba a su oponente, la animación de Madhouse luce genial en general y es una fiel adaptación del manga. Pero la atmósfera y sutiles detalles de la versión de Nippon Animation realmente me generaron una mayor tensión y ansiedad. Como en el manga, la hora en la que sucede este evento es algo ambigua y recién podemos ver un cielo estrellado al final del capítulo, en Madhouse se realiza durante el día y Nippon Animation opta por un escenario nocturno que jugaría a su favor. En cuanto Hisoka se da cuenta de que habían tomado su placa, gira lentamente hacia un aterrado Gon. Mientras tanto, podemos oír el chirrido de los grillos junto a su respiración que se hacía cada vez más y más agitada, y el soundtrack llamado Tamesareru Toki empieza a sonar como música de fondo. Esta curiosa pista contiene efectos de latidos de corazón que crean una inquietante sensación entre alivio y ansiedad, haciendo de esta una de mis escenas favoritas de toda la saga. Unos capítulos después, Gon debía escapar junto a Kurapika, Leorio y Ponzu de una cueva resguardada por las leales serpientes del cadáver de Bourbon. Como Leorio había sido atacado por estos reptiles, Gon decide arriesgarlo todo al tratar de encontrar un antídoto en las vestimentas del cadáver. Nuevamente, los dos estudios toman enfoques distintos. En el caso de Madhouse, su alegre e infantil banda sonora refleja la ingenua y optimista perspectiva de Gon, quien jamás se detiene a pensar detenidamente y por lo tanto no duda en arriesgarlo todo por sus amigos. Por otro lado, la versión de Nippon Animation toma un enfoque más oscuro y realista. Antes que nada, aprecio que hayan animado el contraataque de Ponzu que llevó a Bourbon a su perturbadora muerte, una escena que no está presente en el manga, pero lo que más capta mi atención es la escena de Gon tratando de encontrar el antídoto. Realmente puedes sentir el sufrimiento de Gon cada vez que una serpiente empieza a morder parte de su cuerpo, incluso llegándole a salir lágrimas de dolor, una épica y estremecedora escena perfectamente ejecutada. Otra escena adicional es lo que pasa por la mente de Gon mientras espera que el somnífero empiece a hacer efecto. En el manga y en el anime de Madhouse es solo una cuenta de tiempo antes de salir de la cueva. Sin embargo, la escena de Nippon Animation muestra a Gon dándose cuenta de que este momento era crucial para él y para sus amigos. Es consciente de que el mínimo fallo será devastador y empieza a recordar a todas las personas que conoció y las dificultades e inseguridades a las que ha tenido que enfrentarse a lo largo de la evaluación. Y a pesar que en la historia original Gon no suele pensar mucho en la repercusión de sus actos, esta es una impresionante representación con una identidad y tono independiente a lo mostrado en el manga. Sin embargo, en el caso de Madhouse quiero señalar algunos de los detalles que me gustaron más en esta versión, como la escena en la que Netero se movió a tal velocidad que pudo pasar por delante de Gon y Killua sin que ellos lo pudiesen ver, una situación que se volvería equivalente a la de Meruem pasando entre Zeno y Netero, y esta escena no sucedió en la versión antigua. Por cierto, siempre pienso en lo fascinado que Netero debió estar al ver a un Frix y un Soldic juntos en los exámenes Hunter, teniendo en cuenta toda la historia que tiene con estas dos familias. También es genial cómo adaptaron la primera página del capítulo 35 del manga, que es el sueño de Gon tratando de alcanzar a su padre. Y como en la versión antigua, Gon es por lo general más consciente de sus actos y representado con una personalidad más sensible y benevolente, luego de salvar a Ponzu, Kurapika y Leorio, él le deja a Ponzu la placa que le prometió y lo vemos corriendo hacia el horizonte como un buen chico. Sin embargo, en la versión moderna, al igual que en la historia original, si bien cumple con su parte del trato, él jamás le mencionó que tomaría su propia placa como cuota de rescate, así que se la roba demostrando que tras esa inocente apariencia se encontraba un completo rufián. Cuando me enteré de que habría un remake de la serie, estaba seguro de que habrían escenas cuya magia no sería capturada por segunda vez, así que no me sentí defraudado al ver esta saga, sino que incluso me agradó el hecho de que estas dos a veces sean hasta polos opuestos. Aún así, me es fácil entender por qué muchos de los fans más veteranos podían sentirse desconectados y hasta enfadados con esta nueva versión.
especialmente porque algunas escenas memorables no pertenecían a la historia original. Como dato curioso, hay una entrevista del año 2013 entre Togashi y el autor de Kuroko no Basket, Tadatoshi Fujimaki. Togashi fue su editor desde que Fujimaki preparaba sus primeros manuscritos, hasta poco después del inicio de la serialización de su manga. En esta entrevista, Togashi comentó que no tuvo involucración alguna con la serie animada de Yu Yu Hakusho, pero empezó a tener más interés cuando vio las habilidades de actuación de Shigeru Chiba, el actor que le daba la voz a Kuwabara. Togashi estaba impresionado al ver cómo el actor podía comprender el personaje de Kuwabara incluso mejor que él mismo. Es por eso que con los años se motivó a verse más involucrado en las adaptaciones, y cuando le dio una visita al estudio de grabación de Nippon Animation, le pidieron que hiciera la voz del personaje que trató de bajar de la Torre de los Engaños durante la tercera fase del examen. Así que en esta escena tenemos la fortuna de escuchar los agonizantes gritos de Togashi antes de ser atrapado por las bestias voladoras. A pesar que Hunter x Hunter tiene un diseño mucho más minimalista que Yu Yu Hakusho y Level E, un aspecto de su manga que aún se mantiene e incluso recibe halagos por parte de sus colegas es la intensidad y expresividad facial de sus personajes, y este es un detalle que resulta muy importante para Togashi, comentando en la entrevista de la Jump Ryu volumen 21 que memoriza expresiones faciales de otros mangas y que uno de sus libros favoritos sobre el tema es Facial Expressions de Mark Simon. Si volvemos a las épocas de Yu Yu Hakusho, durante el primer encuentro entre Yusuke y Sensui, uno de los icónicos villanos de la serie, se puede notar la diferencia de impacto entre ambas versiones. En el anime, su misteriosa aparición te hace cuestionarte de qué sería capaz este personaje, y luego ves la versión del manga y su intimidante presencia te hace sentir que ya tienes las horas contadas. Madhouse realmente se luce al adaptar estas características. Por ejemplo, cuando Gon trata de contactarse con Killua a través de Goto y este le dice que Killua no tenía amigos, puedes sentir la ira de Gon incluso detrás de esos grandes globos de diálogo y el buen trabajo que hace el estudio para transmitir estas emociones. Por otra parte, la versión de Nippon Animation no logra capturar la escena con la misma intensidad, y esta diferencia es algo que veremos constantemente en distintas oportunidades. Una escena que encuentro interesante es cuando Gon finalmente conoce a Mike. En el anime de Madhouse se ve genial en general hasta que ves a esta bestia en la adaptación de Nippon Animation. En mi opinión, este diseño y selección de colores se sienten mucho más terroríficas e imponentes. Por otra parte, la expresión de miedo y agitación de Gon al conocer a esta máquina de matar, creo que está mejor representada en la adaptación moderna. Encuentro genial como en una misma escena, una adaptación puede superar a la otra para que la situación se revierta solo unos segundos después. Sin embargo, hay otros elementos en esta saga que debo criticar. Igual a cuando Nippon Animation subestimó a Leorio en los exámenes Hunter, en este caso, Madhouse decidió subestimar a sus tres protagonistas. El estudio había hecho un buen trabajo con la secuencia de escenas de entrenamiento, un detalle que no estaba presente en el manga, pero luego decidieron que los tres protagonistas debían unirse para tratar de abrir el portón juntos. En el manga esto no sucede así, y felizmente la adaptación del 99 es fiel al material original. Leorio sería el primero en abrir el portón por su cuenta y eventualmente Kurapika y Gon también serían capaces de hacerlo. Para cuando lo lograron ellos también, Leorio ya podía abrir hasta el segundo portón de 8 toneladas. Teniendo en cuenta que solo entrenaron por 20 días, quién sabe qué tan fuerte se podía haber vuelto a Leorio si hubiese tomado entrenamientos más constantes en el transcurso de la historia. Aún así, al llegar hasta el puesto de Kanari, la idea de este capítulo era que Gon jamás iba a poner resistencia o mostrar confrontación. Leorio junto a Kurapika no iban a intervenir para probar que su visita realmente traía buenas intenciones y lo lejos que estaban dispuestos a llegar con tal de volver a ver a su amigo. Mientras la adaptación de Madhouse refleja esta intención, Nippon Animation opta por poner a Kurapika y Leorio atacando a Kanari y siendo abatidos en cada intento. Y justo por esa razón, la escena en la que Gon rompió un muro demostrando que podían haber contraatacado en cualquier momento, pero habían dejado claro que jamás iban a hacerlo, tuvo que ser descartada en la versión antigua. Por cierto, hay dos breves escenas exclusivas de la versión antigua que me gustaría señalar. En la primera escena podemos ver a Killua apuñalar a Milky al escapar de casa, y la segunda escena, que aunque no es muy explícita, sí llevó a esta corta saga a elevar incluso más su nivel de horror, y fue el ataque que recibió Kikyo Soldic, que como había escrito Killua, fue cortada en la cara por él. Oír sus desgarradores gritos de dolor
y ver a Killua escapar con una sonrisa mientras manchaba las paredes con la sangre de su madre era una imagen que aún retumbaba en los recuerdos de Kaluto. En mi opinión, una de las escenas más espantosas de toda la serie. A estas alturas ya es algo recurrente como resalta la captura de emociones en la adaptación de Madhouse, al igual como su manejo en los efectos de sonido. Cuando Win le muestra a Gon y a Killua lo peligroso que puede llegar a ser el Nen, se puede notar lo bien que se aplican estos elementos en comparación a la escena de Nippon Animation. Pero la versión del 99 no se queda atrás con escenas como la introducción del Nen, en la cual su tradicional pero efectiva interpretación encaja mejor con la visión del manga, mientras Madhouse falla en el intento al optar por un ángulo un poco más experimental. Aún así, este es uno de esos momentos en los que prefiero las ilustraciones de Togashi, que realmente te logran transmitir la intimidante y monstruosa presencia que Win es capaz de crear. La batalla entre Castro y Hisoka establecía fundamentos muy importantes sobre el Nen, como las consecuencias de especializarse en categorías Nen a las que no perteneces, la capacidad de engañar y distraer al oponente, encontrar maneras de alterar su estado psicológico y la simplicidad del concepto del Bungee Gum combinado con la complejidad e ingenio de su ejecución, hacían de esta la pelea más impresionante y retorcida que se había visto en toda la serie y la introducción perfecta a lo que significaba una verdadera batalla de Nen. Sin embargo, había olvidado por completo lo excesivamente recortado que había sido este encuentro en la versión de Nippon Animation. Si bien adapta muy bien el inicio de la batalla, el resto de esta es un trágico recordatorio de lo altamente restringida que era la violencia en el anime hace ya un par de décadas atrás. Aunque la escena de Killua arrancando un corazón es uno de los momentos más brutales adaptado fielmente y aún es aclamada por los fans, la realidad es que esto fue más que nada una hazaña excepcional, ya que hay otras escenas que fueron fuertemente censuradas desde el inicio de la serie. La mutilación de brazos que sufrió un participante en manos de Hisoka fue modificada en esta extraña escena en la que la mitad del cuerpo del participante quedó atrapada en la pared del escenario. El descuartizamiento que sufrieron dos participantes al confrontar a un frustrado Killua terminó siendo un solo participante herido, pero que al final terminaría sobreviviendo al ataque, y la pelea entre Hisoka y Togari que culminaría con su decapitación fue modificada a un simple desmayo por pánico excesivo. Lamentablemente, la censura se llevó una buena porción de escenas brutales en ambas adaptaciones. Cuando llegó la batalla entre Gon y Hisoka, los distintos ángulos y acercamientos en la versión de Nippon Animation lucen realmente geniales, pero es una lástima que la falta de variedad en los efectos de sonido no logren estar a la altura de esta fantástica animación y coreografía. Y también se hizo bastante evidente la falta de tensión e impacto en el golpe que Gon consiguió atinar durante la primera parte del encuentro. La diferencia entre estas dos adaptaciones fue la determinación sobre cuándo se daría el clímax de la batalla. Creo que la razón por la que Nippon Animation no enfatizó tanto el primer golpe de Gon fue porque fijó el clímax al final de la batalla, cuando había sido atrapado por el Bungee Gum de Hisoka y decide arremeter contra él. Por otra parte, Madhouse fijó el clímax en la primera mitad de la batalla cuando Gon logra devolver el golpe a Hisoka. No hay música de fondo en esta versión, solo este angustiante efecto de sonido que resuena durante los primeros intercambios de golpes. De esta manera era más fácil resaltar el excesivo esfuerzo en los ataques de Gon y los impactantes contraataques de un relajado y confiado Hisoka. Después de una serie de intercambios y ataques fallidos, los tambores de la canción Hashire empiezan a sonar. Debido a la ayuda que recibió de Hisoka, Gon jamás pudo sentir que merecía el título de Hunter. En teoría, él jamás debió pasar de la cuarta fase del examen y la única manera de recuperar su orgullo se encontraba en un solo golpe. Las pistas para encontrar a su misterioso padre y todas las puertas que se abren junto a esta licencia, nada sería posible si él no se veía a sí mismo como un Hunter, así que todo estaba en juego durante su próximo movimiento. Madhouse comprendió lo que esto significaba para Gon y supo cómo transmitir esta tensión en cada detallado segundo de animación.
Cuando finalmente Gon logra devolver el golpe a Hisoka, se vuelve una de las escenas más satisfactorias de toda la serie. Este suceso no solo marcaría el momento en el que Gon finalmente se convertiría en un verdadero Hunter, sino que también fue el momento en el que pensé con seguridad que la obra de Togashi sí había caído en buenas manos después de todo. Durante la segunda parte de la batalla, Gon es sorprendido por los abrumadores ataques de Hisoka y sin darse cuenta es atrapado por su Banjigam. Cuando Gon entiende que ya no hay escapatoria, decide atacar a Hisoka con todo lo que tiene, y Nippon Animation se tomó algunas libertades con esta escena. Mientras en el manga y en la adaptación moderna, Hisoka puede ver a Gon llegando con todas sus fuerzas y su emoción es lo que lo hace dejarse golpear, en esta versión el ataque de Gon parece tomar a Hisoka por sorpresa. Y mientras en el manga solo lanza golpes y en la versión nueva improvisa alguna que otra patada, aquí él lo toma del cabello para patearlo en la cara y luego continuar con una serie de golpes en el estómago para luego seguir golpeándolo en la cara, básicamente entrando en modo brutality. Aún así, había un pensamiento que invadía a Gon y que lo llevó a actuar de esta manera. Él estaba asustado, pero si dejaba que el miedo lo invadiera, él sentiría que jamás podría volver a pelear con nadie más. En el anime de Madhouse y en el manga esto ocurre luego del contraataque de Hisoka, pero en la versión de Nippon Animation él piensa en esto durante las fracciones de segundo en las que lo empieza a golpear en el estómago. El tiempo básicamente se detiene y vemos como las gotas de sudor aún siguen flotando en el aire mientras oímos el distorsionado sonido del estadio. Esta breve pero brillante escena que me recuerda a la confrontación entre Knuckle y Yuppie me gusta mucho más en esta versión que en las otras dos. Creo que es debido a esta escena y a la brutal intensidad con la que Gon atacó a Hisoka que esta versión sigue siendo la favorita por una gran cantidad de fans. Cuando Gon retorna a Isla Ballena, la mayoría de los eventos sobre la cinta que Jin le dejó resultan fielmente adaptadas en ambas versiones, pero nuevamente los estudios toman distintos enfoques sobre la interacción entre Killua y este nuevo entorno. En la versión de Nippon Animation, al conocer el hogar de Gon, Killua muestra una actitud un poco más tímida del usual, y a pesar que hay algunas escenas alegres, el capítulo en general crea ciertas vibras de melancolía, una clara señal de que él aún se está recuperando de los horrendos abusos que sufrió en su antiguo hogar. La situación se tornaría más intensa cuando oyen un disparo durante la noche. Los responsables eran unos cazadores furtivos que habían atrapado a Gonta y herido a su cría. Este suceso lleva a Killua a querer darse por vencido de salvar al animal y decide sacrificarlo aun cuando él seguía luchando por seguir con vida, y al recibir una bofetada de Mito recordó que muchas veces para él asesinar fue la única ruta que se vio obligado a tomar. Finalmente entiende que debe dejar su antigua educación de lado y junto a Gon logran ayudar a la cría usando Nen, un conmovedor capítulo que anticipaba las futuras dificultades que Killua tendría que enfrentar. Por otro lado, en la versión de Madhouse, al igual como en el manga, ningún intenso incidente ocurre. Es más, su colorido escenario ayuda a crear una atmósfera más pacífica y reconfortante, pero aún así yo creo que estas breves escenas en las que Killua interactúa con este nuevo mundo son capaces de conmover al espectador bajo un enfoque totalmente diferente. Hacía solo unos meses atrás, durante los exámenes Hunter, un devastado Killua le revelaba a Illumi que estaba harto de asesinar, lo único que quería era ser amigo de Gon y simplemente vivir y divertirse como un niño normal, algo que Illumi refutó de inmediato aclarándole que ese tipo de vida era imposible para alguien como él. Pero ahora podíamos ver a Killua finalmente experimentando un poco de esa vida que él tanto había anhelado. Es cierto que los problemas del pasado que marcaron su vida no pueden desaparecer por sí solos, y estos regresarán para atormentarlo, así que tarde o temprano tendrá que confrontarlos si es que quiere mejorar como persona. Pero a veces también es bueno tomarse un descanso, dejar los problemas a un lado y solo disfrutar de las buenas experiencias y de la buena compañía. Realmente me gustaron mucho ambas versiones, tanto la trágica pero esperanzadora historia de la versión antigua, como la pacífica y alegre energía que la versión moderna fue capaz de capturar. ¿Cuál de estas dos versiones prefieren ustedes?
Apartando algunos capítulos dedicados a subastas y planeamientos, la saga de Your New es una acelerada secuencia de un evento impactante tras otro, desde robos de tesoros invaluables, genocidios, múltiples secuestros y torturas. Las persecuciones en auto, el acecho y la traición también juegan papeles importantes, al igual como las profecías, mafias y asesinos de élite. Lo que también me encanta sobre esta saga es que esta vez la ambientación en la gran ciudad es algo con lo que uno puede estar más familiarizado y le otorga más realismo a la historia en comparación a las sagas previas. Aunque hay brillantes escenas que podría escoger en la versión de Madhouse, como el intercambio de palabras entre Gon y Chrollo o el trágico asesinato de Squala, más que nada deseo hablar sobre el encanto especial que posee la versión de Nippon Animation. Un detalle que critiqué del estudio fue cómo optó por un tono demasiado opaco durante el inicio de la serie. Sin embargo, esta vez el estilo oscuro de los dibujos realmente encaja muy bien con esta saga en particular. Su atmósfera y selección de colores tienen una vibra algo parecida a Perfect Blue. Si bien no son similares en trama, este thriller psicológico te genera una sensación de estar siendo observado y de estar en peligro constante, algo que también se refleja en la serie de Togashi. Aparte de eso, sus escenas adicionales hacen que la historia tome un ritmo más lento y pausado a comparación de las otras dos versiones. Y aunque en teoría esto puede parecer una gran desventaja, en la práctica esto juega a su favor ayudando a que seas envuelto por la historia. Por ejemplo, cuando Gon y Killua se entregan ante las arañas y se dirigen al hotel, el manga y la versión moderna se enfocan más que nada en el pensamiento de los protagonistas, pero en esta versión las distintas tomas de la ciudad como edificios, letreros y personas realmente hacen que te sumerjas en el escenario. Ver cómo el Genei-Ryodan camina casualmente entre la multitud te hace cuestionarte si alguna vez has esperado que cambie la luz del semáforo sin darte cuenta de que tenías a un peligroso asesino al lado. Y cuando llegas a pensar con ese nivel de paranoia, sabes que el estudio ha conseguido un excelente nivel de inmersión. Mientras Nippon Animation destaca por su ambientación, Madhouse lo hace con su genial animación. A estas alturas ya muestran un mejor dominio en este aspecto, y un sutil detalle que me agrada mucho pero que tal vez pase desapercibido es que al igual que el manga se muestra el nombre de Kagahatsu la primera vez que es usado y es mezclado con geniales efectos de sonido, un detalle que lamentablemente no está en la versión de Nippon Animation. Memory Bomb. Aunque me gustan los detalles adicionales en la pelea entre Kurapika y Ubogin, hay modificaciones que personalmente hubiese preferido que queden igual a como se mostró en el manga. Por ejemplo, la inestabilidad mental presente en Kurapika luego de matar a Ubogin. Si bien es una artística representación sobre el oscuro y sangriento camino que nuestro protagonista ha tomado, en el manga solo fue un mareo por haber usado Emperor Time por mucho tiempo. Aunque Kurapika detestaba torturar a sus enemigos, él jamás mostró ni una mínima señal de remordimiento al cumplir con su venganza, algo que encaja mejor con la descripción que Melody le da sobre la frialdad en sus latidos de corazón. Volviendo un poco hasta el momento de la tortura de Ubogin, el estudio no fue tan explícito con esta escena en particular, a diferencia de la versión de Madhouse en la que no solo podemos ver cómo le rompe el brazo de la misma manera como en el manga, sino que da señales de que la tortura fue incluso más extensa, mostrando el cabello de Kurapika manchado por la sangre salpicada de Ubogin y un gran charco de sangre en el suelo. Ver las gotas de sangre pegajosa cayendo de su puño realmente hacen que esta escena luzca más brutal que en la historia original. En el caso de Chrollo vs Zeno y Silva, siempre he pensado que ambas versiones son realmente geniales. En Madhouse usan esta breve pero mítica escena del previo encuentro entre Silva y Chrollo, y la banda sonora encaja a la perfección durante la segunda parte de la batalla. Y aunque en el caso de Nippon Animation volvemos a ver el mismo problema con la iluminación y contrastes, su solo de percusión usado como música de fondo logra que la primera parte del encuentro sea mucho más emocionante, a diferencia de Madhouse que optó por solo utilizar los efectos de sonido de batalla. Si bien este método le funcionó muy bien en escenas anteriores y este intercambio de golpes sigue luciendo fantástico, creo que un soundtrack como el de la versión antigua realmente hubiese funcionado mejor esta vez. Aún así, creo que hay un pequeño pero más importante detalle que el estudio debió tomar de Nippon Animation, y eso ocurre casi al final de la batalla cuando Silva está a punto de asesinar a Chrollo y a su padre.
Ese sonido provenía del transmisor personal de los Soldic. Si bien este aparece en ambas versiones, su descripción solo se da en el manga, que es escrito como un dispositivo que sonará únicamente cuando un asesinato ha sido ejecutado con éxito. Esta llamada queda implícita en el manga, el cual muestra la expresión de sorpresa de Silva justo antes de lanzar su ataque. Sin embargo, en la versión de Madhouse, él simplemente decide lanzar su aura sin que exista algún tipo de señal que lo obligase a detenerse. Esto podría llevar a dos conclusiones que considero erróneas: que la precisión de Silva sea cuestionable, o que su ataque sí tuvo contacto directo pero no fue lo suficientemente poderoso como para matar a su objetivo, cuando en realidad él falló el ataque intencionalmente justo en el último segundo, y este pequeño sonido es la razón por la que Zenyu y Chrollo pudieron sobrevivir ese día. Cuando Kurapika llega a la mansión Nostradia a solicitar empleo, reciben un ataque sorpresa en la que el mayordomo termina siendo manipulado y usado como escudo. En el manga tiene el mismo destino sin necesidad de ser manipulado, y al parecer Nippon Animation sintió algo de lástima por él, ya que prefirieron hacer que se retire antes para evitar esa tragedia. La Sonata de la Oscuridad es una pieza musical que Melody está buscando y, según se dice, fue compuesta por el mismo Satanás. Sin embargo, en la versión antigua solo veremos su sombra, y la escena de su amigo que sufrió un terrible destino al tocar esta pieza sí fue completamente omitida por la versión antigua. La muerte de uno de los guardaespaldas de Nostrada ejecutada por Shizuku fue bajada de tono en ambas versiones, una escena que fue mucho más brutal en el manga. La bestia sombría Worm pudo sobrevivir un poco más de tiempo luego de recibir el impactante ataque de Ubogin, así que avisa al resto del grupo para emboscar a las arañas. En el manga, este ataque incluso destrozó la mitad inferior de su cuerpo, pero Nippon Animation decidió omitir por completo esta escena. Cuando Ubogin es capturado, Dalsolene intenta clavar su espada en él y esta termina rompiéndose. En Madhouse fue igual al manga, mientras en Nippon Animation clava la espada dentro de su herida que fue provocada en la pelea previa, haciéndola más perturbadora que en las otras dos versiones. La escena de Finks atravesando el cuerpo de este personaje se adaptó fielmente en la nueva versión, pero en el caso de Nippon Animation sí fue ligeramente bajada de tono. Cuando Finks intenta capturar a Killua tomándolo de las piernas, este en su desesperado intento de escapar usa tanta fuerza que incluso su sangre sale volando debido a la fricción. Esta escena es fiel al manga, en el cual podemos ver cómo hay trozos de piel que han sido arrancados, a diferencia de Madhouse en la que lucen como simples camaduras. La cronología en el Coliseo del Cielo fue extrañamente alterada en la versión antigua, tal vez para poner a Gon victorioso en su última batalla a diferencia de la historia original. Y como Machi vio la pelea entre Gon y Hisoka, tuvieron que incluir una escena adicional luego de su captura en York New, en la que ella cuestiona a Hisoka por haber fingido no conocer a Gon, aunque lamentablemente esta escena no llega a profundizarse más. Al final de la masacre de la subasta, queda un sobreviviente que jura que la mafia se vengará por esto. En Nippon Animation, la escena de Franklin eliminándolo es exactamente igual al manga, mientras Madhouse modifica esta escena y pone a Feitan decapitándolo pero usando la técnica especial de los Soldic, un detalle que generó confusión y teorías sobre él siendo un hijo no reconocido de esta familia. Finalmente hay un último detalle que me gustaría señalar. En la versión de Madhouse durante el primer capítulo, Gon está teniendo dificultades para pescar al señor del pantano, así que decide usar su propio peso para poder capturarlo con éxito. Esto no sucede en el manga, en la que su increíble fuerza física le permitió atrapar al pez usando solo sus brazos, sino que esta escena se trata de la interpretación exclusiva de Nippon Animation, y estas referencias se vuelven a dar en otras ocasiones. Cuando están en rumbo a la primera fase de los exámenes Hunter y el Kiriko de la preevaluación se despide de ellos, Gon le extiende su mano y este se siente reconfortado por la amabilidad del protagonista. De igual manera, esto tampoco sucedió en la historia original. En la escena en la que Tompa pelearía, en el manga su rendición se da casi de inmediato, así que su exagerada y dramática maniobra que logra engañar tanto a los protagonistas como a nosotros los espectadores y que la hizo una de las escenas hilarantes más memorables de toda la serie, estuvo inspirada en la versión antigua, con la cual también comparte una similar selección de colores. Con estos pequeños detalles yo creo que Madhouse nos comunica que reconoce la importancia de los aportes brindados por Nippon Animation, ya que son conscientes de que una gran parte de la alegría y emoción de los fans al ver el regreso de esta serie no solo se debía a la calidad de la historia de Togashi, sino que también fue gracias al excelente trabajo que realizó este estudio. Y a pesar de sus respectivas altas y bajas, como ciertas limitaciones visuales o empezando la serie con un terrible debut, se nota que ambas de verdad entendían lo especial que era esta historia. En mi opinión, ya sea que prefieras la versión de Nippon Animation, el manga o la versión de Madhouse, creo que no puedes equivocarte con ninguna de estas, pero habrá momentos en los que una brillará mucho más que las otras dos y por lo tanto lograrán complementarse muy bien entre sí.
Si les gustó mi video, por favor denle like. Si desean ver más, no olviden suscribirse a mi canal y activar la alerta de notificación para saber el momento en el que suba un video nuevo. Espero que hayan disfrutado de este video y muchas gracias por verlo.